Un feliz sábado para todos, qué gusto saludarles, Dios te bendiga, gracias por conectarte a este programa. El día de hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y así como en el santuario terrenal, cada sábado se colocaba nuevo pan sobre la mesa de los panes de la proposición, pues es mi propósito hoy colocar sobre ustedes, sobre sus mesas, pan fresco, que viene de la palabra, enviado directamente desde el cielo. Vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con eventos actuales, de lo que está sucediendo en el mundo, en esta nación y lo que se avecina. Así que creo que vas a disfrutar mucho este tema. Por favor, quédate hasta el final para que puedas tener una comprensión completa del tema que vamos a tratar. Antes de hacerlo, quisiera pedirles que oren conmigo. Los que puedan arrodillarse lo pueden hacer, los demás pueden inclinar su rostro. Yo me voy a arrodillar. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por este sábado maravilloso en el cual podemos nosotros congregarnos o conectarnos a través de estos medios para ser, Señor, iluminados y fortalecidos por tu palabra. Guía mi mente y al tocar ese tema tan importante, pido, Señor, que puedas tú hablar a través de mí y hacer las impresiones correctas en cada mente. En el nombre de Jesús. Amén. El título de mi presentación es La tormenta que se avecina. Y quiero comenzar hablando acerca de qué es una tormenta y cómo se forma. Una tormenta es un fenómeno que se caracteriza por la presencia de dos o más masas de aire de diferentes temperaturas. Este contraste térmico hace que la atmósfera se inestabilice, causando lluvias, vientos, relámpagos, truenos, rayos y a veces también granizo. Ahora, ¿cómo se forma una tormenta? Una tormenta se forma cuando un centro de baja presión se desarrolla con un sistema de alta presión que lo rodea. Este contraste térmico y otras propiedades de las masas de aire húmedo dan origen al desarrollo de fuertes movimientos ascendentes y descendentes, produciendo fuertes lluvias y vientos en la superficie e incluso descargas eléctricas. Así que tienen que haber algunos elementos que se junten, todos ellos, para que puedan dar una tormenta perfecta. La ausencia de uno de estos elementos impide que esta tormenta se forme. Bien, de la misma manera, queridos hermanos, hay una tormenta que ya se está formando. Podemos sentir los vientos, cómo ellos se están acumulando. Podemos sentir las temperaturas y el pulso en las naciones, las temperaturas bajas y las temperaturas altas. Podemos sentir la presión que esto está generando en muchos corazones. La presión arterial incluso en algunas personas por el temor de las cosas que van a suceder. Podemos verlo, podemos escucharlo. Aún las personas expertas en economía política predicen, vaticinan que algo está por suceder, algo grande. La palabra de Dios nos muestra esa tormenta que pronto va a estallar sobre este mundo, comenzando por un país en especial. Y queremos estudiar a la luz de la palabra de Dios esta tormenta que se avecina. Pero primero vamos a hablar de los elementos que son necesarios que estén presentes para que esta tormenta llegue. Ahora quiero comenzar este tema con un pasaje que encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16. Hay tres elementos que son necesarios para que la tormenta se forme. Sin estos tres elementos unidos, la tormenta no puede
desatarse. Así como dijimos, necesitan haber las temperaturas apropiadas, etcétera, para que una tormenta real se dé, pues también necesitamos 3 elementos para que esta tormenta espiritual, política, ambiental se dé. Nos dice Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14, la palabra de Dios nos dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Nótese que aquí está la formación de esa tormenta que finalmente va a terminar en esta batalla del Dios Todopoderoso, que de acuerdo al versículo 16 se llama el Armagedón, que va a ser en realidad la etapa ya final de este conflicto. Pero los 3 elementos que vemos aquí son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y dice que estos 3 poderes están juntos y de su boca salen 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que salen a todos los reyes de la tierra. Así que tenemos la Trinidad no santa, la Trinidad impía que se une aquí para atacar el pueblo de Dios, para desafiar el gobierno de Dios: el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero Dios también tiene 3 elementos que deben unirse para que también el pueblo de Dios esté listo para esa batalla. Así que aquí vemos la formación de las bandas satánicas para el conflicto final. Pero también vemos la formación de las bandas celestiales. En Apocalipsis 14, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, luego versículos 6 y 7, 8 y 9. Muy bien, voy a leer solo algunos elementos. Aquí vemos 3 ángeles. Qué interesante, la Biblia habla de espíritus o ángeles de una manera intercambiable. Entonces, así como Satanás, hay 3 espíritus que salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, hay simbólicamente 3 ángeles. El primer ángel, dice aquí Juan, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Este ángel, de acuerdo al versículo 7, dice: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Versículo 8, otro ángel le sigue diciendo: caída es la gran Babilonia. Y luego versículo 9 dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. No voy a estudiar el mensaje de los 3 ángeles, pero lo que quiero que veamos es el contraste. Así como Satanás está juntando sus fuerzas, Dios también está juntando las suyas a través del mensaje de los 3 ángeles. Pero vamos a identificar esos 3 poderes que se juntarán para que esta tormenta perfecta se desarrolle. Dijimos que los 3 poderes son el dragón, la bestia y el falso profeta. Vamos entonces a identificar el dragón. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis el capítulo 12. Vemos aquí la visión de un gran dragón. Y nótese la descripción de este dragón. Versículo 3. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, o sea, 7 coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, este dragón aquí tiene características similares a las de la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13.
7 cabezas, 10 cuernos. ¿Ok? Muy interesante. Ahora, en este dragón, las diademas están sobre las cabezas. Pero en la bestia de Apocalipsis 13, la primera, las diademas están sobre los cuernos. No voy a entrar en esos detalles, pero estas 7 cabezas representan los mismos 7 montes, eso lo encontramos en Apocalipsis 17, que también son 7 reinos. Bueno, en realidad, si usted junta las 4 bestias de Daniel 7, pues le va a dar un total de 7 cabezas. El león tiene una cabeza, el oso tiene una, el leopardo tiene 4, ahí vamos 6, y la bestia grande y terrible tiene 7. Aunque el énfasis aquí no es en esas bestias, el énfasis aquí es en el número 7, que significa perfección, y el hecho de que tenga coronas en las cabezas significa que son 7 reyes, esos 7 reinos. En otras palabras, el dragón aquí tiene que ver con los poderes políticos del mundo. En esta primera fase de Apocalipsis 12, del 1 al 5, este dragón representa al Imperio Romano, pues nótese que estaba a punto de devorar al niño cuando naciese. ¿Quién persiguió a Jesús cuando nació? Herodes mandó a perseguirlo, y Herodes era un mandatario del Imperio Romano. Entonces, esta primera fase representa al Imperio Romano, pero luego vemos que el mismo dragón persigue a la mujer después de que ella ha dado a luz por 1260 años. Note lo que nos dice el versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Por cuánto tiempo la persiguió? Versículo 14 nos dice, la persiguió por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Bien, el versículo 6 del mismo capítulo dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. En profecía bíblica, un día equivale a un año, de acuerdo a Ezequiel 4:6. Entonces, estamos hablando de ese periodo de persecución de la Edad Media, 1260 años. El dragón persigue a la mujer tiene que huir, que es la iglesia, tiene que huir a las montañas, al desierto, y allí es sustentada por Dios. ¿Cuál poder persiguió la iglesia durante este periodo? Bien, fue Roma papal. Aún así es un poder romano. En este caso ya estaba en la política, el Estado estaba unido con la iglesia. Pero luego el versículo 17, la tercera fase del dragón, nos dice, entonces el dragón se llena de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesús. Esta etapa la vamos a mirar, la vamos a descubrir en un momento. Entonces, estamos un poco confundidos porque nos dice que primero representaba el poder político de Roma, Roma imperial, luego Roma papal, y luego un último poder que perseguirá a los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Qué significa eso? Bien, vamos al versículo 9, porque en realidad podríamos estar un poco confusos. Bueno, el dragón representa varias cosas, pero noten el versículo 9. Nos dice quién es el dragón. Entonces fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿qué? Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? Es el diablo. Es decir, que cuando la Biblia presenta al diablo como dragón, aquí en este capítulo, las naciones políticas que hemos mencionado son simplemente títeres que el Satanás utiliza para cumplir sus propósitos. Así que podríamos decir que el dragón representa, sí, Satanás en primer lugar, pero representa también el poder político que es usado por Satanás para cumplir sus propósitos. En cada caso, vemos que Satanás utilizó un poder político. Ahora, vamos a la bestia. La bestia, Apocalipsis 13, versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, similar al dragón, pero esta vez en sus cuernos 10 diademas.
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia es semejante a un leopardo, sus pies son como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono, grande autoridad. Qué interesante. Ahora, si usted compara las características de esta bestia con el cuerno pequeño de Daniel 7, por ejemplo, dice que vimos aquí que tiene un nombre blasfemo. En el capítulo 13, versículo 5, dice, se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Nótese que habla grandes cosas y blasfemias, actúa por 42 meses, que si usted lo convierte a días son los mismos 1260 días. Es decir, esta segunda bestia representa ese periodo que el dragón persigue a la mujer por 1260 días. Así que ya sabemos que esa segunda fase, cuando el dragón persigue a la mujer por 1260 días, está utilizando esta primera bestia que sale del mar. ¿Okay? Ahora, ¿qué representa? Bueno, todos los estudiantes de la Biblia han llegado a una misma conclusión. Los protestantes, al menos estamos hablando de estudiantes de la Biblia protestantes, han llegado a la misma conclusión que esta bestia representa el poder papal. Nótese que esta bestia requiere adoración. Quiere que la adoren. Note lo que nos dice el versículo 8. La adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, que es un poder que está unido con la iglesia y que tiene influencia mundial. Y ninguna otra iglesia ha tenido la influencia y el impacto mundial que ha tenido la iglesia romana, católica, papal. Pero yo estoy interesado en esta tercera bestia que se llama falso profeta. ¿Cuál es ese falso profeta? Esa expresión falso profeta de nuevo se menciona en Apocalipsis el capítulo 19. Vamos allí, Apocalipsis el capítulo 19, versículo 20, hablando de la destrucción final de la bestia, el falso profeta. Note lo que nos dice, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, y aquí nos da una característica de ese falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Nótese que este falso profeta, que es el tercer poder que estamos hablando, hizo señales y prodigios y le dio su ayuda, le dio su apoyo a la primera bestia. A ver, noten eso. Este falso profeta dice que hace señales y milagros. Esa expresión se vuelve a utilizar en Apocalipsis 13 en referencia a la segunda bestia. Nótese lo que dice Apocalipsis 13 y vamos a leer el versículo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Y vamos a volver a este punto. Simplemente queremos identificar cuál es ese falso profeta. Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Debe ser la misma. Y si hay duda, leamos el versículo 12, porque recuerden que en Apocalipsis 19:20 vimos que el falso profeta le da su apoyo a la primera bestia. Vamos a ver esta segunda bestia, que es descrita como una bestia que sale de la tierra. Ya vamos a ver quién es. Versículo 12 dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál bestia? ¿Qué poder será este? Bien, vamos entonces, el resto de este tema me voy a centrar en Apocalipsis 13 del 11 al 18. Ahí vamos a querer identificar esta segunda bestia, porque ya la primera, el dragón, Satanás, desde que cayó en el cielo y arrojó con su cola las estrellas, pues Satanás ha estado obrando. Así que esa primera parte de la tormenta ya está presente. La segunda, la bestia. Bien, la bestia reinó por 1260 años. Eso cubre el periodo del 538
al periodo de 1798. Y la profecía dice que vio una de sus cabezas como herida de muerte, como ya leímos, pero su herida de muerte fue sanada. En 1798 la bestia recibe una herida mortal cuando el Papa es llevado cautivo, pierde el poder civil por parte de los francos, de los franceses. Así que desde ese momento ha recibido la herida. Así que, ¿qué se necesita para que esta tormenta de nuevo vuelva a formarse? Bien, se necesita que el segundo poder, que es la bestia, se sane y que este tercero salga y apoye a la primera bestia. Dicho sea de paso, contextualmente, de acuerdo a Apocalipsis 13, es esta segunda bestia la que le sana el poder, la que le sana la herida a la primera, porque le apoya, le da todo su apoyo para que los moradores de la tierra adoren a la primera. Así que los elementos, nos falta identificar ese tercer elemento y luego saber si estamos listos o casi listos para esa tormenta perfecta. Entonces vamos a Apocalipsis 13:11 y vamos a estudiar en detalle esta segunda bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos entonces a detenernos un poco a analizar algunas características de esta segunda bestia. Primero, el versículo 11 dice después. ¿Después de qué? Bueno, si usted lee el versículo 10 de Apocalipsis 13, allí vemos la herida mortal. Si alguno lleva en cautividad, dice, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Entonces, después de que la primera bestia ha recibido la herida mortal, es decir, alrededor del año 1798, surge esta segunda. Pero ¿notan ustedes alguna diferencia entre la primera y la segunda? La primera nos dice que subía del mar. Pero esta segunda, ¿de dónde sube? De la tierra. Qué interesante eso. Vamos a mirar algunas características. Y vamos a repasar algunos símbolos que representa una bestia, queridos hermanos, en la profecía bíblica. Bien, yo solamente le voy a dar los textos, tome apuntes, tome notas. Después del sermón vaya y corrobore estos textos. De acuerdo a Daniel 7, 23 y 24, una bestia y un cuerno representan reyes y reinos. Bien, entonces, si dice que es una bestia que sube de la tierra, significa que debe ser una nación. Esa es la primera característica, es que esta segunda bestia, que en la tormenta perfecta es el tercer poder, recuerde, dragón, bestia, falso profeta, ya identificamos al dragón como Satanás obrando a través de los poderes políticos, ¿ok? El poder civil. Tenemos la segunda bestia que representa al papado, que recibe una herida mortal. La tercera bestia, el falso profeta, es la misma bestia que sube de la tierra, y esa es la que estamos tratando de identificar cuál es. Entonces, el hecho que es una bestia significa que representa una nación. El hecho que dice que después de esto vi una segunda bestia, o sea, después de la herida mortal, significa que esta nación se levanta cuando la primera bestia ha recibido la herida mortal. Tercero, vimos que la primera bestia, de acuerdo a Apocalipsis 13:1, se levanta del mar, pero esta segunda se levanta de la tierra. ¿Qué representa las aguas? Segundo texto que quiero que tomes nota, no lo voy a leer por falta de tiempo. Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo déjenme aquí les confirmo, 15, Apocalipsis 17, 15. Ahí usted va a leer que las aguas representan multitudes, naciones, pueblos y lenguas. Es decir, que la primera bestia surge en una región muy populosa. Y sí, el papado surgió en Europa, un continente ya civilizado y poblado. Pero esta bestia debe ascender en un
continente distinto a Asia o a Europa, que son los dos continentes de donde surgían las primeras bestias de Daniel y esta primera bestia aquí de Apocalipsis 13. Ahora, vamos a otra característica de esta bestia. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 13. Note lo que habíamos leído ya este versículo, lo vamos a volver a leer. Nos dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, para que esta nación pueda hacer que todos los moradores de la tierra adoren la primera bestia, significa que esta nación debe ser una superpotencia mundial política, pues tiene la autoridad de mandar a todo el mundo a que adore a la primera bestia. Ahora vamos a otro texto, Apocalipsis capítulo 13, otra característica, Apocalipsis el capítulo 13, versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nótese que esta misma bestia también tiene poder económico para aún prohibir comprar y vender a los que no tengan la marca de la bestia. Significa que esta debe ser una superpotencia mundial económica, porque tendrá el poder para prohibir comprar y vender al que no reciba la marca de la bestia. Ahora vamos a leer el versículo 15. Apocalipsis 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia es esta misma bestia. La bestia es la primera bestia, la imagen es esta que sale de la tierra, que copia la primera. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, para que esta bestia haga matar al que no adoren a la primera, significa que debe ser una superpotencia mundial militar. Tendrá el poder militar para aún imponer un decreto de muerte contra aquellos que rehúsen recibir la marca de la bestia. Ahora, otra característica es que esta bestia debe ser contemporánea con la primera bestia que representa al papado, pero más joven que ella. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué nación más bien es representada por esta bestia? Solo hay una nación que surgió alrededor del año 1798, que se ha convertido en una superpotencia política, económica y militar, que es una nación relativamente joven en comparación con las naciones del antiguo mundo y que surgió en un lugar poco poblado en aquel entonces como era el continente americano. Solamente una nación es los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, usted debe estar diciendo, ¿cómo así? Usted estaba diciéndome que el país donde yo vivo, los que viven acá, ¿es ese tercer poder que se va a unir a los dos primeros y va a traer la crisis al mundo? Esto suena un poco contradictorio porque el mundo entero ve a los Estados Unidos como la esperanza del mundo. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Miren qué cantidad de inmigrantes diariamente cruzan esa frontera de Estados Unidos con México ilegalmente. ¿Por qué tanta gente quiere venir a esta nación? Porque saben que es una nación próspera, porque tienen sus esperanzas puestas en esta nación. Creen que esta nación tiene el poder de resolver los problemas económicos personales y del mundo, de hecho. De acuerdo a los expertos, esta nación tiene
influencia en al menos 165 países del mundo. Y que la economía de este país afecta a esos países, a muchos más incluso. Alrededor de 160 o más constituciones políticas en otros países se han escrito y se han desarrollado inspirados en la constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una nación con mucha influencia, pero quizá estamos nosotros contradiciéndonos al decir que esta nación va a formar parte de ese tercer elemento que causará la tormenta perfecta que se avecina. ¿Cómo sucederá eso? Si ustedes notan en el versículo 11, parece que hay una contradicción entre la forma en cómo surge esta bestia y cómo termina. Porque cuando surge dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero luego nos dice que hablaba como dragón. ¡Wow! ¡Qué contradicción! Ahora, cordero, en el libro de Apocalipsis, cordero, la palabra cordero, creo que aparece aproximadamente unas 24 veces. Y 23 de esas 24 veces hace alusión a Jesús. Esta es una de esas alusiones. Es decir, que cuando habla del cordero en el libro de Apocalipsis, está refiriéndose a Jesús. Es decir, que cuando esta nación surge, tiene algunas cosas de Jesús, pero hay una dicotomía, hay una contradicción entre cómo surge esta nación, lo que profesa esta nación y cómo termina hablando esta nación. Terminará hablando como dragón. ¿Y quién es dragón? ¿Quién es el dragón? Ya lo identificamos, es Satanás. ¡Wow! Comienza con 2 cuernos, que son 2 poderes, como de cordero, ya vamos a mirar cuáles son, pero habla como dragón. Vamos a mirar entonces cómo eso se va a dar. Ahora, vamos a ir aquí al versículo, Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a ir al versículo 14. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Nos dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vamos a detenernos aquí. Aquí hay algunos asuntos que debemos definir. Número 1, ¿qué es la imagen de la bestia? Y luego, más adelante, ¿qué es la marca de la bestia? Una imagen es una copia del original. ¿Está conmigo? Es decir, que cuando dice la imagen de la bestia, está hablando de la primera bestia. Para saber cuál es la imagen y cómo se formará, tenemos que estudiar la primera bestia. Ya la mencionamos en breve. Mi propósito no era detenerme mucho en la primera bestia. Dijimos que la primera bestia representa a Roma papal. ¿Y cuál es la característica saliente de Roma papal? En Apocalipsis, en Daniel 7, nos dice que ese cuerno pequeño es diferente a los demás. Es decir, que hay algo distinto en este poder, distinto de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma imperial. Y es que sigue siendo un imperio, pero ahora tiene pretensiones religiosas, porque este reino, este poder, exige adoración. Y pensó en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, para que eso fuera posible, lo que sucedió con el poder papal es que se unió con el Estado. En el año 538, el último poder opositor de las tribus bárbaras, los ostrogodos, fueron expulsados de Roma con el apoyo de Justiniano. ¿Okay? Y más adelante los ostrogodos son erradicados. Y con esto entonces ahora, con Clodoveo en el occidente y Justiniano en el este, en el oriente, el poder papal se consuma en el año 538.
hay una unión de poderes políticos y religiosos. Lo que estamos diciendo acá es que esta nación que comenzó con la libertad del Cordero, y vamos a mirar inmediatamente cuáles son esos dos cuernos, ahora va a ser algo contrario, porque le va a hacer la imagen a la bestia. Entonces, ¿cuáles son los dos cuernos? ¿Recuerdan alguna otra bestia, no solamente en Apocalipsis, sino en Daniel, que tenga dos cuernos? A ver, tratemos de pensar un poco, tantas bestias que hay en la profecía. Una que haya tenido dos cuernos. Bien, yo pienso en una, y es el carnero de Daniel 8. Si ustedes leen Daniel 8, versículos del 1 al 5 o al 6, allí se describe un carnero con dos cuernos. Y un cuerno es más alto que el otro, dice. Y luego en la explicación de quién es este carnero, en Daniel 8, 20, 21, 22, dice que este carnero representa dos reinos que están en uno, que es los medos y los persas. O sea que los medos y los persas son contados como dos poderes que juntos formaban un imperio, el imperio medo-persa. Significa que esta nación tiene dos poderes. Pero aquí es donde se coloca un poco complicada la cosa, porque todos entendemos que Estados Unidos es una nación soberana. No hay otra nación que esté unida políticamente o geográficamente a esta nación. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso de que tiene dos poderes? Bien, la clave está en determinar de quién son estos cuernos semejantes. Como dijimos, son dos cuernos semejantes a los de un cordero. Entonces, ¿cuáles son? Aquí está la pregunta clave. ¿Qué dos reinos reconoció Cristo, el Cordero de Dios? Porque si los dos cuernos son como de corderos, significa que entonces debemos preguntarle a Jesús, que es el Cordero de Dios, ¿cuáles son estos dos reinos que Él reconoce y que deben estar separados? Nos dice en Mateo 22, vamos a Mateo 22, 19 al 21. Mateo 22, 19 al 21. En una ocasión Jesús fue tentado. Vinieron a Él, le mostraron la moneda del tributo y lo colocaron en una situación muy difícil porque le hacen la pregunta, leemos acá, la pregunta era que a quién si se le debería dar tributo, a César o no. Y Jesús les dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo Jesús tan sabiamente se salió de la trampa que le habían puesto? Porque si Jesús hubiese dicho, no le den tributo a César, lo podían acusar con los romanos. Si Jesús hubiese dicho, no le den tributo al templo, lo podían también acusar contra el Sanedrín. Pero Jesús dice, a César lo que es de César, es decir, los reinos terrenales también fueron instituidos por Dios y Dios desea que respetemos en la medida de lo posible las autoridades civiles y cumplamos con nuestras obligaciones y deberes como ciudadanos. Pero también dice a Dios lo que es de Dios. Aquí lo que vemos es libertad civil y religiosa. Eso es lo que Jesús estableció. Y esos fueron los principios con los cuales esta nación fue formada. Miremos un poco la formación de esta nación. En el año 1777 se firma la Declaración de la Independencia, a donde se afirmó que todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables. Inalienables significa que nadie les puede quitar, entre los cuales están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En el año 1787 se ratifica la Constitución de los Estados Unidos, a donde se establece un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.
Es interesante que, contrario al dragón y a la bestia que tenían coronas, esta bestia no tiene coronas ni diademas, es decir, no tiene ni reyes ni tiene papas que la gobiernen. En el año 1791 se ratifica el Acta de Derechos, the Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución a donde se garantiza plena libertad civil y religiosa. Ahí están los dos cuernos. Así que estos dos cuernos representan, en la parte política es el republicanismo, que es simplemente un gobierno representativo civil, o sea, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y está el protestantismo, un gobierno representativo religioso. Ahora, déjeme yo aclarar un poco este asunto del protestantismo. Y cuando estamos hablando de republicanismo, no estamos hablando aquí del Partido Republicano, hoy, no. Estamos hablando de la forma de gobierno. Ahora, en cuanto al protestantismo, algunas personas, y sé que lo hacen de una manera quizá no consciente, inconscientemente, dicen que Estados Unidos es una nación protestante, pero eso no es así. Estados Unidos no es una nación protestante, no es una nación cristiana. Si decimos eso, estaríamos diciendo que la religión estatal de este país es el protestantismo, y eso no lo es, porque este país da tolerancia y libertad a cualquier religión, cualquier iglesia. Todos tienen derecho a adorar a Dios de acuerdo, o a su Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Lo que sí es que este país fue fundado por principios protestantes, eso sí. De hecho, los fundadores de esta nación, algunos de ellos eran creyentes, no todos eran protestantes en el estricto sentido de la palabra, algunos de ellos eran deístas, pero sin embargo tenían principios protestantes que ellos sacaron de la Biblia. Por ejemplo, el conflicto de los siglos, la página 495, dice: los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos y inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. La intolerancia y la persecución. Ahora, John Adams, que fue uno de los que estuvo involucrado en la formación de la Constitución y las bases de este país, él se basó en Isaías 33:22 y se inspiró en esto para la creación de la estructura legal política de este gobierno. Y vamos a leer Isaías 33:22. Isaías 33:22 nos dice la palabra del Señor. Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. Note las tres funciones de Dios: juez, la rama judicial; Jehová es nuestro legislador, la rama legislativa; y Jehová es nuestro rey, la rama ejecutiva. Entonces, basado en esto, entonces se crea la rama ejecutiva, la rama judicial, la rama legislativa, los checks and balances. Estas balanzas que permiten que haya que el poder no se concentre solamente en unos pocos, sino que esté repartido. Y estos principios han sido el secreto de la prosperidad de esta nación. Algunas citas de algunos padres fundadores de esta nación. Nótese lo que ellos creían en cuanto a la separación de iglesia y Estado. Dice Benjamin Franklin: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para apoyarla, es señal, creo yo, que es una religión mala. Qué profundo eso. Cuando una religión necesita el apoyo del Estado, es una evidencia, dice Benjamin Franklin, que es una religión mala. ¿Por qué? Porque se ha desconectado del poder divino y para compensar esa falta tiene que buscar el poder civil.
También Thomas Jefferson, dijo, solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. Notes on Virginia, 1782. Qué interesante estos conceptos. Ahora, nótese la primera enmienda, que es la que nos interesa a nosotros, que somos creyentes, cristianos. La primera enmienda de los Estados Unidos. Note lo que nos dice. El Congreso no hará ninguna ley con respecto a, cláusula número 1, el establecimiento de la religión. ¿Qué significa eso? Es decir, que no tener una religión o una iglesia estatal, es decir, que sea la religión o iglesia oficial del Estado, ¿no? El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión, ni que prohíba, y esta es la segunda cláusula, la libre práctica de la misma, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de prensa. Eso estamos viendo que se está perdiendo. O el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Qué interesante que el establecimiento de una religión, vemos eso en Daniel 3. Nabucodonosor trata de establecer una religión y forzar a todos a que adoraran la imagen. Pero la libre práctica de la misma solo vemos en Daniel 6, porque Daniel es echado al foso de los leones por practicar su fe. Lo mismo va a suceder cuando se sane la herida mortal. Esto es lo que estamos viendo, queridos hermanos. Ahora, ¿en qué etapa nosotros estamos de ese desarrollo? Volviendo aquí entonces a Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, que es donde habíamos quedado, vamos a volverlo a leer. Apocalipsis 13, 14 dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces aquí tenemos la sanación de la herida mortal. Y se especifica cuál es esa herida o cómo se hizo. Dice que esa herida se hizo con una espada. Cuando se forme la imagen de la bestia, entonces es cuando la herida de la primera bestia se sana y vivió. ¿Qué representa la espada? Cuando yo hago esta pregunta, lo primero que la mayoría piensa es la palabra de Dios, porque Hebreos 4, 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de dos filos, ¿cierto? Pero la espada también tiene otro significado. Y en el contexto que estamos hablando, la palabra de Dios como espada no encaja. ¿Por qué no encaja? Porque cuando el papado recibe la herida mortal, que es posterior a la Revolución Francesa, en realidad la Biblia, que es la palabra de Dios, había sido desechada y quemada por los franceses, los mismos que le dieron la herida mortal al papado. Ellos no utilizaron la Biblia para darle la herida mortal al papado. Antes habían quemado la Biblia. ¿Qué representa entonces esa espada? Vamos a Romanos, el capítulo 13. Romanos, el capítulo 13. Vamos a leer versículos del 1 al 4. Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿De qué está hablando Pablo? De las autoridades superiores, que es la autoridad civil. Y nótese que este es uno de los reinos que Jesús reconoció, César. Y Pablo escribe esto en el tiempo de los emperadores romanos. Y Pablo dice, por muy malos que eran, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque han sido establecidas por Dios. ¿Para qué fueron establecidas? Versículo 2 y 3. De modo que quien se opone a la autoridad, hay algunos cristianos con alguna independencia no santificada, donde dicen que solamente responden a Dios y no al Estado.
Vean, la palabra de Dios no enseña eso. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Es decir, si usted se rebela contra el poder civil, hace alborotos en la calle y no quiere usted cumplir con sus deberes como ciudadano, usted se está resistiendo a Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, sea un buen ciudadano, no se va a meter en problemas con el Estado. Versículo 4. Porque es servidor de Dios, es decir, la autoridad civil es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué cosa? La espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, el problema es, esa es la función del Estado. Déjeme detenerme un poco aquí. La función del Estado es asegurarse que haya orden en la sociedad. En otras palabras, la función del Estado es enforzar o forzar la obediencia a los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Nótese que incluso en el contexto de Romanos 13, nótese, vamos a leer unos textos más adelante, versículo 7 dice, pagad todo lo que debáis, al que tributo, tributo, lo mismo que dijo Jesús, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso está en el contexto de versículos 1 al 4, que si nosotros hacemos el bien, pues no tenemos problema con el poder civil. Y aquí está hablando de cómo se hace ese bien. Y luego, noten lo que sigue. Versículo 9. Después de decir que el que ama al prójimo ha cumplido la ley, qué interesante, está hablando el que ama al prójimo. Él pudo haber dicho, el que ama a Dios al prójimo ha cumplido la ley. Pero solamente dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque la jurisdicción del poder civil es solamente en el ámbito de las leyes que afectan al prójimo. Y él va a citar algunos mandamientos de la segunda tabla. Porque no adulterarás, ese es el séptimo, no matarás, el sexto, no hurtarás, el octavo, no dirás falso testimonio, el nuevo, no codiciarás, el décimo, y cualquier otro mandamiento. Aquí el que faltó fue el quinto. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. A ver, ¿por qué Pablo no mencionó los mandamientos de la primera tabla de la ley? Qué interesante. Porque Pablo entendía que la jurisdicción del Estado y su poder es legítimo si se ejerce en el cumplimiento de los mandamientos de la segunda tabla. Por eso él dice, si tú no quieres tener problemas con el Estado, cumple la segunda tabla de la ley. Es decir, ama al prójimo. Si usted no mata, si usted no adultera, si usted no hurta, ¿va a tener problemas con el Estado? Ese es el lugar del Estado. Pero cuando el Estado ahora cruza ese límite que Dios le ha puesto y entonces se pasa a la primera tabla de la ley, que son nuestras obligaciones directas para con Dios, que es adorar a Dios de acuerdo a los dictados de mi conciencia, entonces el Estado ha cruzado una línea que no le pertenece y para Dios eso es abominación. Lo que esta nación va a hacer es cruzar esa línea, ese límite que Dios le ha puesto. Porque le va a hacer a todos los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Es decir, así como ellos ya le hicieron imagen a la bestia, ahora quieren que los demás países le hagan. ¿Y qué es la imagen de la bestia? Pues es una réplica de la bestia misma. La bestia tenía la iglesia y el Estado unidos, así que este país va a unir la iglesia y el Estado. Entonces,
al darle apoyo civil al papado, esa es la espada, ¿ok? Entonces la herida del papado se va a sanar y la imagen de la bestia se va a formar. Qué interesante que en los últimos años las relaciones entre esta nación y el papado se han estrechado. Papa Francisco, el primer papa en la historia en dirigirse al Congreso de los Estados Unidos. Cada vez los lazos con Roma se están uniendo. Esta herida, el proceso de sanación de esta herida ya ha comenzado hace muchos años. Cuando la herida mortal se sane y esta nación preste su apoyo civil a la iglesia, entonces nosotros veremos la formación de esa tormenta que va a traer la crisis final a este mundo. La pregunta que yo te quiero hacer, y este tema tiene una segunda parte, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿dónde está puesta tu confianza hoy? ¿Está puesta en Estados Unidos porque es el país de la prosperidad y de las oportunidades? ¿Está puesta en venir acá para realizar todos tus sueños? Con esto no estoy diciendo que usted tenga que irse a los Estados Unidos o no pueda venir, no. De nuevo, ¿dónde es que está la confianza? Ese es el punto principal. Puede que no esté en este país, pero tu confianza está en el Estado, en tu trabajo. ¿O está tu confianza en Dios? Ese es el punto principal. Si tu confianza está en Dios, cuando la protección de los poderes civiles sea retirada, tú permanecerás firme porque sabes que tu confianza está en Dios. Oh, mi corazón se conmueve, queridos hermanos, al mirar el próximo tema, en la segunda parte, vamos a mirar ya de cosas actuales que están pasando en esta nación, que me han llevado a concluir que esta nación ya está al punto de sanar la herida mortal a la primera bestia. Cosas que están sucediendo más rápidas de lo que esperaba. Y mi corazón tiembla por el pueblo de Dios, porque siento que aún no estamos preparados. Que el Señor nos ayude a estar preparados, hermanos, que podamos estar listos para cuando la tormenta llegue. Vamos a orar. Querido Dios y Padre bueno, te doy muchas gracias, porque en la profecía bíblica nos muestras lo que ha de venir. Ayúdanos a estar preparados, a tener nuestro corazón en el lugar correcto, a desapegarnos de las cosas terrenales y a pegarnos a las cosas celestiales. En el nombre de Jesús. Amén.